Ahora vamos a ver un ejercicio en el cual vamos a tener que manipular expresiones que incluyen notación asintótica. Con manipular me refiero a hacer operaciones, multiplicar, sumar, distintos resultados que podríamos tener nosotros al hacer un análisis de algunos algoritmos. Entonces, el enunciado del problema, aquí ya nos dan una expresión que vemos que es una multiplicación de varios términos donde existe el uso de notación asintótica. Importante, el enunciado nos dice, suponiendo que e tiende a cero, nos interesan valores pequeños de e, simplifique hasta términos o de e al cuadrado la siguiente expresión. Esto es importante. Uno suele trabajar con el tamaño como del input, en este caso, como un n que crece, en realidad es porque nosotros interpretamos que siempre las funciones están en términos del input. Por ejemplo, la cantidad de operaciones que se hacen dentro de un for va a depender de rango de valores que recorre el for, qué operaciones se hacen dentro del for, de un ciclo for. Pero nosotros cuando analicemos expresiones de algoritmos numéricos, puede ser un ejemplo, vamos a tener cosas así, donde en realidad el e tiende a ser. Y este es el caso más común con el que han trabajado la mayoría, si han tenido un curso de física, introducción a la física, física o mecánica, o en la mayoría de los cursos de cálculo se trabaja alguna vez, o se trabajan con series, con estos términos, y en realidad lo que uno hace es escribir en términos de algo que tiende a cero, que se vuelve muy pequeño, y de hecho ahí de donde viene históricamente la notación asintótica y es del orden de aproximación que se hace, por ejemplo, la serie de potencias. Uno tiene una serie infinita de términos y en algún momento uno dice, bueno, si yo estoy para un n muy pequeño o para un, en este caso para un x muy cerca de algún punto, o sea que lo que está dentro de la función se empieza a volver muy pequeño, quizás uno dice, no me interesan todos los términos y decimos que vamos a tomar tal orden de la aproximación o tales términos no nos van a interesar porque ya son muy pequeños. Y eso es lo que uno hace generalmente, esa es la justificación de por qué uno trabaja con el seno de un ángulo, es igual al ángulo, cuando en realidad eso viene de que uno cuando expande el seno del ángulo en una serie de Taylor, quedan dos términos, por uno dice, bueno, si el ángulo es pequeño, solamente me quedo con el primer término y le pongo más o de algo y eso es lo que desprecio. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo que nos interesa es qué podemos hacer si es que nosotros al analizar algún algoritmo tenemos una expresión de este tipo. Porque quizás esto es fácil, es un término, o sea, multiplico, no debería tener problemas multiplicar uno con uno, el otro tampoco, pero quizás cuando uno dice, si tengo este término, ¿qué hago? Si el O está multiplicado por un E, por una constante, o por un big O. Así que esas son las cosas que hay que tener en cuenta y que no son tan obvias. Cosas que mencionamos quizás en otro video, ya no recuerdo, pero cuando nosotros analizamos el caso más general de los algoritmos, o sea, cuando nosotros ocupamos en realidad notación asintótica, la forma más común es para un input grande, que eso es lo que decía yo antes, que eso suele darse en la mayoría de los algoritmos que vamos a analizar en el curso. En, los de en la parte de análisis numérico, no. En ese se van a dar más expresiones de este tipo donde el e es pequeño. En este caso, el x sería el que nosotros veíamos en otro video, de los términos, cuando decíamos buscar el término más importante, pasar a notación asintótica. En este caso el n lo cambiamos por un x. Y esta grafía es importante analizarlo un poquito con el fin de recordar un par de cosas. Aquí lo que tenemos sería una serie, digamos, podríamos decir de potencias, podríamos decir un polinomio de grado 5 donde el coeficiente del término constante es 0 y todos los otros coeficientes son 1. Y nosotros si graficamos eso, y graficamos el x a la 5 y el x, aquí uno empieza a notar varias cosas. Si el x fuera muy grande, aquí ya estamos en x igual a, o sea, en x10, el rango de valor, y ya nos empezamos a acercar, o sea, empezamos a darnos cuenta que hay una diferencia así en las funciones, pero en realidad, si nosotros empezamos a hacer crecer mucho el x, lo que nosotros nos interesa en esta parte del curso
es ver el crecimiento de las funciones. Porque uno dice, son muy parecidas, quizás puede haber constantes que van a cambiar, pero al final van a ser muy parecidas y lo que hace eso es que ambas tienen el término como mayor, tienen el mismo término. O sea, ambas comparten este término que sería como el dominante que decíamos antes, o sea, en otro video. Así que cuando el x crece mucho, al final este es el término que más importa y los otros se vuelven despreciables. Y entre más grande es el x, más se van a aparecer. Aquí también lo podemos comparar con el x y ahí nos damos cuenta que en realidad lo que nos importa es ese término cuando el x crece y no el más pequeño, porque este es el término dominante. La idea es mostrar el término igual a x porque en el caso cuando nosotros tomamos el x fuera un número pequeño, para no confundirnos, el e generalmente se ocupa para referirnos que el x se toma como un x pequeño o como un x que tiende a 0 o que tiende a algún punto. Y el x lo vamos a ocupar aquí cuando nosotros estamos viendo que esto crece como al infinito muy grande. Y aquí nos damos cuenta que es la misma expresión, pero aquí nosotros estamos haciendo que el e sea chiquitito, así que en realidad no estamos yendo hacia allá. Y aquí nos damos cuenta que a diferencia del caso anterior, donde el término, que si este es un polinomio, el término con mayor, o sea, con de mayor grado, no es el que no importa más, sino que el que nos importa más es este, el de menor. ¿Por qué? Porque si nos fijamos como son potencias de un número muy pequeño, a medida que nosotros nos empezamos a acercar cada vez más a cero, las potencias más altas de este número van a ser mucho más pequeñas, o sea que se vuelven pequeñas mucho más rápido, así que el que en realidad más nos importa es el que se vuelve más pequeño de manera, o sea, el que se vuelve pequeño de manera más lenta, porque ese es como el que en realidad nos está limitando, porque si nosotros quisiéramos hacer pequeño todo esto, nos vamos a tener que dar cuenta que en algún punto este solamente nos va a importar y este es el que nos está como estafando si quisiéramos hacer todo esto pequeño. Si no tuviéramos este, sería este el que nos hiciera como sería nuestro limitante. Así que eso es lo importante. Cuando nosotros tomamos que el input de esta función se vuelve pequeño, el término que nos va a interesar va a ser el que crece más lento, que es lo mismo que el que se achica más lento. Eso es lo importante. En el otro caso del x grande, el término que nos va a interesar, que va a ser el dominante, va a ser el que crece más rápido. Eso es importante. Y ahí podemos con las curvas entender más lo que decíamos recién. Que aquí uno se da cuenta que ambas representan como el mismo polinomio, solamente que estamos viendo los casos cuando uno se vuelve pequeño y en el otro cuando se vuelve grande. Esto es importante porque no, va a servir. Entonces, aquí hay que recordar un par de cosas. Y es que cuando nosotros decimos que algo es O de otra función, lo que significa es que pertenece a esta familia, este conjunto de funciones que tienen tal tasa de crecimiento. En este caso, el O de x al cuadrado quiere decir de que son todas las funciones que crecen igual o más lento que x al cuadrado, o que crecen a lo más igual de rápido que x al cuadrado. X al cuadrado obviamente es O de x al cuadrado. X al cuadrado más cualquier función que crezca más lento que x al cuadrado va a seguir siendo O de x al cuadrado. Y eso es lo importante. A pesar de que si yo graficara estas dos, esta va a estar siempre por sobre esta. Para lo x que estamos tomando grande, va a ser siempre mayor esta, pero ambas son O de x al cuadrado. Aquí es donde ya empezamos a notar cómo se usa la notación y qué es lo que significa. Lo mismo, a de x al cuadrado, solamente una constante por esta, así que también es O de x al cuadrado, este es el mismo caso, también esta. Estos son para x grande. O sea, el x en realidad, por el ejemplo que íbamos a tener con la gráfica, estamos suponiendo que el x siempre se toma como cuando estamos asumiendo que está creciendo. Y el e para números pequeños. Entonces aquí, si yo tomo O de y al cuadrado, no son las mismas que esta. Ya, eso es importante. No van a ser las mismas. Porque si se fijan aquí, son como todos los polinomios, pues obviamente todos los polinomios de menor grado sí o sí van a ser O de x al cuadrado, si tienen grado igual o menor a 2. Así tenemos este, tenemos este, tenemos este. Y aquí también funciones que crezcan más lento que x al cuadrado. El logaritmo de x crece más lento que x al cuadrado. Aquí en el caso pequeño, como lo que nos interesa es como el contrario, porque aquí lo que estamos fijándonos son todas las funciones que se vuelven pequeñas igual o más rápido que al cuadrado. Entonces, e al cuadrado, si es o del cuadrado, b también la constante nomás, aquí e a la cuarta, también se vuelve más rápido que esta, se vuelve a cero, esta también y esta también.
Y ahí hay que tener un poco de cuidado, porque si bien en este caso nosotros siempre decimos que algo es O de otra cosa, cuando como la tasa de crecimiento es igual o menor, en este caso, hay que darle un poquito de vuelta y intentar entender qué significa. Porque aquí todas estas funciones lo que hace es volverse pequeñas más rápido. ¿Ya? Ahí cambia porque es por el tipo de punto al que nos acercamos. Que esta es la que nosotros hemos ocupado en cursos de física, cuando hacemos alguna expansión en series de potencia, porque nosotros lo que hacemos es, cuando decimos que seno de algo es el ángulo, o sea, seno de un ángulo es el ángulo más O de ese ángulo al cuadrado, lo que hacemos es en ese O de al cuadrado poner todos los otros términos que vienen de la serie de potencia, que podrían ser cualquiera de estos términos en realidad. Lo que decimos es que todos estos términos se vuelven chicos más rápidos que la función, el ángulo solamente, así que los despreciamos. Porque si nosotros estamos tomando ángulos pequeños, en realidad es el término que nos interesa, porque los otros términos van a ser muy, muy pequeños. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la expresión, o sea, aquí tenemos la expresión del enunciado. Lo que podríamos hacer es simplemente hacer las multiplicaciones de todo esto, que no hay que ver que nos van a dar términos, así que la idea es poder ir simplificando enseguida. O multiplicamos un término con otro término, aplicamos las definiciones de la notación y qué significa la notación, simplificamos y después multiplicamos por el otro. Aquí, primer caso, multiplicamos estos dos paréntesis con el 1, no deberían tener problema, con este tampoco, pero aquí lo que yo noté es lo que uno haría aplicando la distributiva. No sé cómo me confundí, pero no importa. Entonces, aquí lo que hacemos, multiplicamos este con este, con este, con este, distribuimos. Y aquí, este sería el correspondiente con este. Claro, lo hemos anotado, ¿no? Hasta el momento no hemos hecho nada. Bueno, juntamos un par de términos, juntamos. eh, no, este es el resultado de la multiplicación con este. Creo que falta algún término. Sí, falta un término, pero no importa. Ahí después hay que revisarlo bien cuál nos falta. Porque si multiplicamos con este con este, nos va a quedar algo. Y aquí en realidad creo que lo que pasó es que falta ese. Porque de hecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos y deberían ser más que 5 términos. Entonces, aquí este debería ser el término con el que tiene problemas y o sea, este es lo mismo, básicamente. Pero aquí uno dice, esto lo podemos restar. ¿Podemos hacer eso? Hay que pensar. Y aquí también se vuelve complicado. Aquí, lo primero importante. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos el E por un O de E? Aquí también hay que notar de que lo que nos importa es este, porque el O de esta es la variable en realidad, el E, lo estamos multiplicando por la variable. Donde aquí nosotros estamos asumiendo que el E es la variable, todo lo demás es constante, así que da lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando multiplicamos? Nosotros vemos, cuando nosotros asumimos que, o sea, incluimos el O de E al algo, tenemos que entender que ahí antes es como que existía alguna función, que es O de E al cuadrado, para un E pequeño, que en realidad podría ser cualquiera de las que tenemos acá. En realidad aquí son infinitas funciones. No sé si son, sí. Bueno, ahí es una discusión más complicada. Pero entonces tenemos que ver que podríamos tener cualquiera de estas cosas, de estas funciones. Así que si nosotros incluimos la anotación, no sabemos qué función teníamos antes, porque es como que asumimos el incluir este O y como que de tal manera resumimos información, pero después ya no podemos volver atrás porque ya al ocupar la anotación decimos que en realidad significa que ahí hay una función que pertenece a esa familia de funciones. ¿Cuál es? No sé. Entonces, si yo tuviera alguna, o sea, tengo el O y lo multiplico por el E, ¿qué resultado tengo? Obviamente no puedo tener una función porque sé que el O de E al algo no es una función en particular, sino que es un conjunto de funciones que crecen igual, o sea, ocupamos la definición. Entonces, si lo multiplico por E, lo que va a pasar es que cualquiera de estas funciones que yo podría tener la voy a multiplicar por E. Así que la función que es como la límite del O de E al cuadrado sería el E al cuadrado, o alguna potencia, o sea, o alguna función que tenga un E al cuadrado, y yo lo que hago, multiplico por E todas esas familias de funciones. Así que el término que crece más lento, en este caso porque el E es pequeño, el que crece más lento va a estar multiplicado por un E, porque todos están multiplicados por un E.
y el que crece más lento de todos los posibles que puede haber es el e al cuadrado, o multiplicado por una constante, que es lo mismo, para efectos del uso de notación asintótica. Así que todos estos términos que tienen al cuadrado van a pasar a ser e al cubo. Así que, en realidad, al multiplicar el e por o de al cuadrado, nos va a quedar o de e al cubo. ¿Ya? Entonces quedaría a por o de e al cubo, donde la es una constante, así que en realidad es o de e al cubo. Eso es importante. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, con ambos términos va a ocurrir lo mismo, pero tenemos una resta. ¿Podemos restar y decir que esto igual a 0? No. ¿Ya? Porque al final el menos es una constante. Y la constante va a pasar adentro, y si nosotros incluimos un más o un menos, siempre puede ser más o de e al algo. Ya, eso es importante. Así que en realidad, estos dos términos pasarían a ser o de e al cubo. Importante. ¿Qué sucede aquí? Algo similar. Nosotros decimos que aquí tenemos toda esta familia de funciones que crecen, o en este caso se hacen pequeñas, igual o más lento, o sea, igual o más rápido que e al cuadrado. Ahí hay que darle un poco más de vuelta a eso, ¿entenderlo? Y aquí, como nosotros tenemos una familia de funciones multiplicadas también por esta, volvemos a ver el caso anterior. La función como límite que tenemos sería esta, o algunas que incluyen, o cualquier función que incluya un término, alguna constante por e al cuadrado, ¿ya? Ese sería el término que crece más, o sea, que se achica más lento. Y si nosotros lo multiplicamos también por cualquiera de las posibles funciones, tomamos el caso de límite, que sería multiplicar e al cuadrado por e al cuadrado. Así que la función más pequeña dentro de esto, o sea, la función que crece más lento dentro de esto va a ser un e a la cuarta. Porque ambas tienen este término que sería como el que crece, el que se achica más lento, multiplicado por el que se achica más lento. Ese es el limitante. O sea, sería como el límite. ¿Ya? Así que nos quedaría o elevado a 4. Aquí, en realidad, esto está bien, pero aquí, en realidad, fue porque me faltó un término. De hecho, aquí uno se da cuenta enseguida que faltó algo, porque tampoco considero el o de al cuadrado por 1. ¿Dónde está el o de al cuadrado por 1? No está. Tampoco me faltó el a por e por 1. También falta. O quizá aquí de haber alguno me faltó. Sí, faltó algo. También faltó. Está bien mal. Pero sirve para, por si uno se da cuenta que está mal, al menos porque está entendiendo. Entonces, aquí esto en realidad nos quedaría todo esto o de al cubo y esto o de e a la 4, e elevado a 4. Esto sigue igual, lo notamos aquí igual. Y aquí es donde quizás faltó algo, porque cuando nosotros incluimos esto, si lo hubiésemos tenido aquí dentro de esta expresión, un más o de al cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Es que tendríamos un o de al cuadrado más un o de al cubo más un o de e a la 4. Y todo eso es o de e al cuadrado. ¿Ya? Eso es como la absorción. Porque al final sería lo mismo que si nosotros incluimos un o de al cuadrado, y si después tenemos funciones que son o de e al cubo, quiere decir que todas esas funciones son algún e al cubo, o que crecen igual, o sea, que se achican igual o más rápido que eso. Así que son como un subconjunto de o de al cuadrado. Así que eso es como que lo absorbe. ¿Ya? Así que al final, esto igual estaría bien, solo que faltaría un término. Ah, no, en realidad lo que había dicho antes del a por e a la 1, me equivoqué. No está el término lineal en a por e, porque uno multiplica este por este por este. Así que queda 0, así que no está. Así que esto igual está correcto. Quizás faltó poner el o de e aquí, pero para efectos de la explicación no debería haber problema. Esto queda igual. Entonces aquí también hacemos otra simplificación, porque tenemos una función de e al cuadrado, pero dentro de esta expresión nosotros ya escogimos tener un término o de e al cuadrado. Así que ¿podemos incluir alguna función e al cuadrado? No, porque ya escogimos que todas las funciones, que en este caso como el e es pequeño, todas las funciones que se achican igual o más rápido que e al cuadrado, se incluyen dentro de lo del cuadrado. Entonces, e al cuadrado también se va a incluir, pues como que va dentro. Así que ya lo consideramos que esta función tiene que ir aquí dentro. ¿Ya? Porque no puede estar fuera, porque aquí yo dentro del o de al cuadrado ya asumí. Dije, a ver, todas estas funciones que pertenecen a esta familia, las resumo, incluyen o de al cuadrado.
Así que no puedo sacar solamente una, o sea, no puedo quedar solamente una fuera, porque la notación, al considerarla sí o sí, va a absorber esos términos. Entonces, esto queda bien, esto sigue igual, y volvemos a hacer lo mismo anterior, lo que decíamos, multiplicamos uno por uno por AE, aquí está, bueno, aquí está bien, esto es lo que podríamos usar al principio, donde vemos que está este término O de A al cuadrado, que es el producto de esto por esto, este también, que es este por este, y aquí está la expresión completa y volvemos a hacer lo mismo. Esto nos damos cuenta que, o sea, todo esto es O de A al cubo, esto es O de A a la 4, esto es O de a la 2, así que este va a absorber todos estos, ¿ya? Así que el resultado final es este. Y eso sería quizás la explicación. Puede haber sido un poco confusa, pero en realidad igual al menos sirve darse cuenta de dónde están los errores. Y probablemente estaban viendo el video y decir, ah, ahí hay un error. Propiedades que usé están estas, que en realidad no las usé como formalmente diciendo ocupo tal propiedad, sino que las fuimos deduciendo de lo que significa ocupar la notación asintótica, pero igual nunca está de más que las vean, están en el apéndice D, creo, de la punta del curso, o pueden buscar propiedades, notación no asintótica en Google, Wikipedia, bastante bien. Entonces, primero, la transitividad, que esto es que si esta función es g de n y g de n es o de h de n, también se puede cumplir. Esto se entiende, es como si f de n es o de n al cuadrado y n al cuadrado sabemos que es o de n al cubo, por ejemplo, claramente vamos a tener la transitividad que el f de n es o de h a la n. ¿Ya? Suma de funciones. Esto, si ambas son, de hecho, esto lo hicimos. Si nosotros consideramos que el f de n también es eh, pertenece a un O de HDN en particular y el otro también, cuando nosotros los sumamos, nosotros sabemos que ambos van a ser, o sea, no nos puede dar algo menor, porque al menos una de estas es HDN, y en particular si ambos son O de HDN, nos va a dar O de HDN. Esto podríamos forzar a hacer una analogía con lo que hicimos acá, con esto que decíamos de que no podemos como restar esto y decir que esto igual a cero, ahí podríamos darnos cuenta y habría que pensarlo un poquito. Si alguien quiere, pausa el video y le da un par de vueltas a eso. Otra cosa, multiplicación por la constante, eso también lo asumimos, o sea, lo deducimos y lo jugamos. Y lo otro es esto, donde aquí hay que tener cuidado, porque esto es cuando un n crece. Cuando un n crece se cumple esto. Si nosotros estamos viendo que un n se hace pequeño, como el caso del e, aquí tiene un menos. Debería ser un menos, sí. Esto, denle un par de vueltas. Vean que si el n grande se cumple, ¿y qué pasa si el n tiende a 0? ¿Esto es más o es un menos? O en realidad podría ser un más y el j ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? Y eso.